Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, otro miércoles para compartir toda la información política y económica con nuestros asteriscos. Bueno, una Argentina complicada, una batería de medidas tomadas entre el domingo y el lunes último que busca de alguna manera frenar una enorme sangría de divisas. El Banco Central perdió 14.000 millones de dólares desde principios de abril hasta la fecha, según el dato que difundió esta noche el Banco Central. Es oficial, las reservas rondan los 25.200 millones de dólares y hay que tener en cuenta que en ese número están incluidos los yuanes, la moneda china que prestó el gobierno asiático a la Argentina a partir de un acuerdo que se fue ampliando en varias oportunidades y por la cual el gobierno argentino nunca informó qué nivel de tasa de interés está pagando. Se sabe lo que le paga el Fondo Monetario, se conoce la discusión que existe por las sobretasas que le cobra el fondo a la Argentina, pero del acuerdo con China hay muy poca información, es poco transparente y no se sabe cuál es la tasa de interés que se está pagando. El ministro Sergio Massa dispuso otro paquete de medidas, un mini paquete podríamos decir, que lo que está haciendo en buena parte es una devaluación por sectores. Sigue subiendo el dólar, se sigue encareciendo para distintos sectores. En este momento podríamos decir que tenemos 11 tipos de cambio diferentes. Va a ser uno de los temas que analizaremos hoy junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, comentando un poco, digamos, por un lado, un dato del cual hoy se habló en los mercados más intensamente que en otras oportunidades. El Banco Central perdió 14.000 millones de dólares en reservas desde abril hasta ahora. Explica un poco la desesperación, por un lado, por lograr un apoyo del fondo que, coincidamos, Iván, todavía no se manifestó formalmente. El Fondo Monetario no ha dado pistas sobre cuándo va a llegar el aporte de divisas a la Argentina. Se habla de agosto, pero hay que tener en cuenta que en agosto hay un parate ahí vacacional en el Fondo Monetario, ni en eso la pegamos. Y bueno, Sergio Massa dijo que van a llegar esos fondos, pero no explicitó demasiado detalle sobre los mismos. Así que un escenario complejo para variar, ¿no? Claro, José, porque, digamos, hay una realidad. En general, los organismos internacionales como el Fondo Monetario suelen apelar a comunicados un poco etéreos, un poco lavados, poco concretos, en general, como tendencia general, en su intento por, bueno, no aparecer de alguna forma como, digamos, teniendo cierta injerencia en la política local, ¿no? Lo cual sabemos que en definitiva no es así, porque todos los programas con el fondo exigen determinadas acciones de política económica. Ahora bien, en el caso puntual de este acuerdo tan mentado y tan prolongado que bueno, no parece nunca cristalizarse, es de esperar que el Fondo Monetario no deje que la sangre llegue al río, digo, y bueno, finalmente, si querés, le tire un salvavidas a Massa antes de que termine el mes. Lo que está claro es que más allá de todo, me parece
el efecto que se cree que puede alcanzar sobre las elecciones un eventual acuerdo para el posterior desembolso con el fondo, bueno, para las PASO ya está jugado esto, ¿no? Acá no va a haber un cambio sustancial. Lo que sí puede suceder, que lo que estamos viendo ahora, José, es que la dilación en este desembolso, bueno, altera siempre a mercados muy nerviosos. Y la Argentina, sí. Bueno, tenemos hoy experiencia, hubo bastante ¿no? ruido con este debilitamiento constante de reservas. También Estados Unidos subió la tasa de interés. Era esperado, pero es una mala noticia para la Argentina. Pero se lo vamos a preguntar mejor todo esto. Alguien que conoce a fondo el tema. Iván, lo tenemos en línea, Santiago Manuquian, economista, jefe de research de la consultora Ecolatina. Santiago, te saludan José Calero e Iván Damianovich. ¿Cómo estás? José, Iván, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, gracias por atendernos. Empecemos por lo más fresquito, que es la suba de tasas dispuesta por la Reserva Federal. ¿Cómo puede llegar a impactar sobre la Argentina? Bueno, estamos en un proceso de guía con las últimas subas de tasas después de todo este trayecto de incrementos que ha aplicado no solo la Reserva Federal de Estados Unidos, sino muchos otros bancos centrales a lo largo del mundo para combatir esta inflación que ha resultado más persistente que lo que se preveía inicialmente. Inicialmente se creía que esta suba de tasa iba a terminar antes, justamente porque la inflación se esperaba que cayera más rápidamente. Eso no ocurrió, por lo tanto esta suba siguió. Estamos viendo probablemente con la suba de hoy de la Fed la anteúltima suba, según lo que el mercado está esperando. Y después restará ver cuánto tiempo la mantiene en lo que se llama la terminal rate, que es la tasa a la cual llega, ¿no? Ese punto final. Porque justamente creo que la Reserva Federal sabe que no puede tardarle pisada a la inflación y no puede dar ninguna señal de que va a dar el brazo a torcer o que va a mostrarse más flexible. Eso a nivel internacional claramente ha significado un encarecimiento del crédito, ¿sí? Que a Argentina no lo afecta directamente porque estamos fuera de los mercados internacionales. En todo caso, indirectamente, si eso afecta a un socio comercial nuestro como Brasil, ahí sí podríamos ver un impacto mayor. Y la verdad es que lo que se suele ver a nivel internacional cuando se sube la tasa de interés en Estados Unidos, sobre todo, es que el precio de los commodities, sobre todo los commodities agrícolas que nos importan a nosotros, tienden a caer de precio. Y eso la verdad que no ocurrió y en mucho tiempo eso se disoció, fundamentalmente por los impactos de la guerra en Ucrania a partir de inicios del año pasado. Cuando uno ve los gráficos es muy llamativo, justamente que a pesar de la suba de tasa y de la inicial apreciación del dólar a nivel internacional, no ocurrió un impacto fuerte en los precios, y la verdad que seguimos viendo precios relativamente interesantes en ese sentido. Por lo tanto, yo les diría que más que prestar atención al contexto internacional actualmente, los problemas que tenemos son vernáculos, son idiosincráticos y justamente no va a haber ninguna, digamos, ayuda este año, digamos, o te diría, ningún empeoramiento del escenario internacional que nos cambie demasiado de los desafíos que tenemos actualmente. Dicho, Santiago, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? Dicho de otro modo, digamos, estamos en una situación tan precaria, tan, digamos, dramática, por ponerlo en un término, que aún así, con las condiciones internacionales que se presentan para los próximos meses, lejos estamos de vernos aún peor afectados. Digo, para poder dimensionar lo mal que está la economía argentina, ¿cuáles son las dos o tres variantes que vos alertás sobre el estado de situación que requiere un cambio urgente para poder salir de este tobogán descendente? Ahora, el principal talón de Aquiles del gobierno sigue siendo el mismo hace ya muchos meses, que es el frente cambiario. Es decir, estamos con un nivel de reservas internacionales en mínimos históricos, con un gobierno que intenta hacer todo lo posible para poder evitar un escenario disruptivo, una crisis asociada a un salto discreto y desordenado del tipo de cambio oficial, que genere una espiralización inflacionaria, un deterioro mayor en los ingresos y una contracción aguda de la actividad económica que termine impactando en el empleo, en el marco de una compleja situación social y muy cerca de las elecciones. Ese sigue siendo el principal objetivo, pero este año claramente se vio muy desafiado por una sequía que es de las más severas que ha conocido Argentina en su historia, que le restó $20.000 millones a Argentina. 20
por ciento de todas las exportaciones que tuvimos, de las importaciones, perdón, que tuvimos el año pasado. Fue un shock muy fuerte que afectó a una economía que ya venía tambaleando en la última parte del año pasado, porque hay un tipo de cambio oficial que se decide no corregir y que muestra un atraso importante que lo que te genera es un exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario. Si nadie quiere vender dólares al tipo de cambio oficial, todos quieren comprarlo, entonces esa debilidad estructural ya condicionaba mucho el presente este año y sobre eso vino la sequía. Entonces el objetivo del gobierno sigue siendo el mismo, no devaluar abruptamente. Justamente las últimas medidas que vimos ahora apuntan a acercar las posiciones con el FMI en el marco de un acuerdo que se demoró, como decían recién, mucho en su negociación, justamente porque por primera vez desde que comenzó el nuevo acuerdo el año pasado, no se cumplieron las metas. ¿Sí? En el primer trimestre no se cumplieron 2 de las 3 principales metas, no se acumularon reservas como se preveía, tampoco se redujo el déficit fiscal como se tenía previsto, y en el segundo trimestre que acaba de terminar no se cumplieron ninguna de las 3 metas. Por lo tanto, el FMI lo que estaba diciendo es, bueno, mostrame de alguna forma cómo vas a cumplir las metas de un acuerdo que estoy de acuerdo que tenemos que recalibrarlo porque la sequía fue un shock que no estaba en los planes, pero hacia adelante mostrame qué vas a hacer. El gobierno no quiere devaluar, entonces concede en esa negociación con un FMI mucho más, les diría mucho más duro de lo que se mostró desde que comenzó el acuerdo hasta ahora. Recuerden que el año pasado fue muy flexible el FMI con Argentina. Bueno, eso cambió claramente. Entonces el gobierno lo que hace es devaluar sin devaluar con estas medidas, ¿no? Aplica devaluaciones fiscales que lo que hacen es apuntar justamente a eso, a reducir el exceso de demanda de divisas que tenemos actualmente, porque intenta desincentivar importaciones e incentivar exportaciones en el corto plazo y obtener algo más de recaudación también porque está subiendo impuestos. Pero claramente no es una resolución del problema de fondo, que es justamente la corrección cambiaria en el marco de otras correcciones. Digo, ¿pero por qué no se hace? Porque no hay incentivos políticos, porque eso, sin plan, con pocas reservas y con escasa credibilidad, tendría una devaluación, tendría un impacto muy grande en los precios y te diría muy cierto también. Hay un tema, Santiago, que vos lo venís marcando, pero que no se desarrolló tal vez demasiado por ahí en el sector agropecuario muy puntual, se lo trató, pero es el impacto que tiene el hecho de haber extendido el dólar agro a cereales como el maíz. Absolutamente. A ver, porque uno dice esta devaluación parcial o esta devaluación en cuotas, claramente tiene un menor impacto que el de convalidar un salto devaluatorio para toda la economía. Pero no deja de tener impactos inflacionarios, porque por un lado, como yo decía, le estás poniendo un nuevo impuesto a las importaciones. Eso es directamente un encarecimiento de las importaciones, un tipo de cambio efectivo mayor. O sea que quien importa un tornillo después lo quiere vender acá, lo va a vender más caro. Y por otro lado, como decías vos bien, el gobierno venía evitando incluir al maíz justamente en el dólar agro. ¿Por qué? Bueno, porque si vos encareces el maíz para el sector engordador de pollos, de cerdos, quien produce leche, quien produce huevos, la carne vacuna, bueno, justamente les generan un costo mayor a productos que son muy consumidos en la mesa de los argentinos. Claramente no pasaba lo mismo con la soja, por eso justamente el gobierno pudo apelar, no solo porque es un sector que te genera muchos dólares, el complejo sojero, pero también por esta razón. Por eso el año pasado no se aplicó al maíz también. Pero justamente al aplicarlo al maíz lo que te indica justamente es cuán apurado está el gobierno para poder mostrarle al FMI algo y cuánto está apurado porque le adelanten liquidaciones que se darían en los próximos meses, pero como va creciendo la expectativa de que haya una devaluación abrupta, últimamente las liquidaciones venían muy planchadas. ¿Por qué? Bueno, porque vos ya al sector agrícola en general le alteraste el incentivo a liquidar. Están esperando todo el tiempo que vos les devalúes sectorialmente. Entonces, si vos no lo hacías, iban a seguir pateando hacia adelante y el problema lo tenés ahora, no te están liquidando. Entonces, se pagan costos porque la manta es incómodamente corta para el gobierno y lo va a seguir siendo en el resto del año, pero es esto, que es el mal menor, les diría, o el mal mayor, que es el salto discreto del tipo de cambio. El gobierno no quiere eso, pero lamentablemente tiene que pagar otros costos y lo estamos viendo. Ahora, Santiago, una más por mi lado. La realidad es que más allá de lo que el gobierno quiera o no quiera, en pocos meses más es muy probable que esta dinámica vinculada al tipo de cambio se vea modificada. Sobre todo a partir de las propuestas de quienes tienen más chances, aparentemente, según las encuestas, de llegar al poder. Estoy hablando de la oposición, básicamente de Juntos por el Cambio, donde prevalecen dos miradas. Una mirada mucho más, dura, que es la de Patricia Bullrich, que considera que en los primeros días hay que salir del cepo,
cambiario, y una mirada un poco más laxa de Rodríguez Larreta, diciendo que, bueno, que hay que atender una serie de variables antes de avanzar rápidamente en una unificación del tipo de cambio. Como sea, ¿cuál es el dólar al que podemos...? Porque esta semana escuchamos que si se libera el cepo, como pretende Bullrich, el dólar se va a 2.000, 3.000 pesos. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué pasaría si esto se hace rápido, tan rápido como pretende algún sector de Juntos por el Cambio? En primer lugar, creo que no hay dudas que cuando uno ve por lo menos los lineamientos de política económica que dejan trascender los equipos económicos y los propios candidatos, los tres principales, cuando uno piensa en Larreta, en Bullrich y en Massa, son muy parecidos, ¿sí? Todos hablan más o menos de lo mismo. Orden fiscal o reducción del déficit fiscal, tipo de cambio competitivo, esto es unificación cambiaria. Fíjense que son los pilares que Massa mencionó hace poco también. Digo, eso es muy similar. ¿Por qué? ¿Por qué no hay muchas diferencias? Bueno, claramente nosotros decimos que ante la necesidad de estabilizar la economía, ¿sí?, como prerequisito para desplegar una agenda de reforma, sin recursos por primera vez en 12 años, para eventualmente seguir administrando los desequilibrios o postergando los ajustes, y con la necesidad de volver a acceder al crédito externo a partir de, sobre todo antes de 2025, porque ahí se empiezan a crecer muchos los vencimientos en moneda extranjera. Hay una agenda urgente en tres pilares, que es el cambiario, tipo de cambio y levantamiento del cepo, la inflación, atacar no solo el fenómeno en sus causas, sino también en su inercia y corregir precios relativos, y el fiscal. Estos tres pilares son comunes a los tres. Como decís, la gran inquietud ahí es, bueno, ¿qué timing podrá tener cada uno? ¿Cuán rápido puedo liberar el cepo cambiario? Ahí siempre hay que tener en cuenta lo siguiente: no es únicamente importante lo que hagas solo con el cepo, sino cómo lo acompañes con otras medidas, y mayormente lo que hagas en lo fiscal. Porque difícilmente tengas acceso a financiamiento internacional como pudo tener Macri a finales de 2015, sobre todo a partir de 2016. Entonces la credibilidad que tiene que tener tu política económica la vas a tener que lograr con medidas concretas. O sea, el mercado va a estar esperando antes ver para creer. Y ahí en lo concreto, justamente, nosotros vemos más factible un levantamiento del cepo más lento que lo que tuvimos en 2015, porque las condiciones son muy distintas. Desde lo social, con una apuesta 10 puntos más alta que la que teníamos en 2015, salarios 20% más bajos, pero también en el equilibrio de la cantidad de pesos que hay en la economía y la cantidad de dólares que hay en la economía. Por lo tanto, el gobierno, yo creo que quien sea que venga, no lo va a poder liberar tan rápidamente, pero la velocidad a la cual lo haga va a depender fundamentalmente de lo que haga en los fiscales. Cuanto más rápidamente vos puedas dar las señales de que vas a cortar con la asistencia monetaria del Banco Central y que vas a poder reducir rápidamente el déficit fiscal, más rápidamente vas a poder liberar el cepo cambiario, y menos arriba se te va a ir el tipo de cambio oficial, porque probablemente si haces las cosas bien no tenga que ir a la brecha. La brecha es un tipo de cambio actual que está demasiado competitivo para Argentina. Es inusual y no es necesario, porque es un dólar muy barato. Yo creo que la realidad va a estar en un tipo de cambio intermedio entre cada uno de los dos. Pero digo, insisto en esto, que va a depender de la consistencia de las políticas, de la credibilidad y del apoyo político que tenga cada una de las medidas. Santiago, gracias. Un placer, buenas noches y hasta la próxima. Ahí estaba el economista Santiago Manuquian, jefe de Research en Ecolatina. Y bueno, ya desde hace semanas que venimos y van entrevistando a uno, dos, a veces hasta tres especialistas financieros, economistas en el programa. Y bueno, no hay nadie que nos diga hace falta achicar el déficit fiscal, hace falta dar señales de que la Argentina se encamina a reducir el gasto público. El tema es qué tocás, ¿no? Porque mucho para maniobrar no va a tener el próximo gobierno. Tenés las jubilaciones, las pensiones, ya se sabe el cataclismo generado por un intento de bajar las 13% en el 2001, un López Murphy que duró 2 semanas en el cargo como ministro de Economía cuando lo anunció. Tenés los planes sociales, que bueno, en donde tocas un poquito te incendian la 9 de julio, y no hay mucho más, ¿no?, como para recortar el gasto público, porque tampoco ningún gobierno se quiere meter con los empleados públicos, parece. Todo el mundo dice que sobran empleados públicos, pero nadie hace nada. Es un escenario muy complicado para el que llegue, ¿no?
Bueno, es que efectivamente, José, la realidad es que el camino está lleno de minas antipersonales, para decirlo en términos bélicos, y que cualquier tipo de ordenamiento del Estado, cualquier tipo de ordenamiento de las cuentas públicas, va a implicar sacrificio, va a implicar sectores que seguramente se van a ver perjudicados. Argentina, en algún punto, todavía es escenario de fuertes desigualdades. Hoy, digamos, y cuando esto se advierte, bueno, es muy frecuente escuchar a cierta parte de la sociedad reclamando que bueno, que esto se ponga en equilibrio y que las cuentas cierren, pero cuando las cuentas tienen que cerrar y hay que aumentar tarifas, eliminar subsidios, entonces ahí ya empiezan los problemas. Sí, Es sí, como sí. que, Bueno, ¿no? los subsidios son otro Claro. de las variables. Se conoce en el mundo que los países como Israel, que han logrado bajar en forma rápida el costo de vida, entre otras muchas cosas, recortaron el gasto público. La consultora Tachyon, Iván, acaba de cumplir 5 años, bueno, ya está consolidada obviamente en el mundo de la política, y dio a conocer un sondeo, el último, que arroja algunos datos interesantes, como por ejemplo, o llamativos, que Horacio Rodríguez Larreta no llega a los 2 dígitos, 8.8, Massa no llega al 20, 17.2, lo tiene a Milei un poquito encima de Massa incluso, y a Bullrich un poquito por arriba, 20.6, pero bueno, queríamos hablar un rato con Oscar Romano, analista político de la consultora Tachyon. Oscar, José Calero e Iván Damianovich te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, nos interesaba conversar unos minutos. Yo estaba enumerando ahí un recordatorio que me acercaron sobre este último sondeo que ustedes hicieron. Empecemos primero, sin hablar de mucho porcentaje, ¿cómo tienen ubicado a los principales candidatos a hoy rumbo a las PASO? ¿En qué posición? Hablemos de los 4 principales. 2 están en una misma alianza política. ¿Cómo estarían ordenados en una eventual elección estos candidatos, Oscar? Bien, por un lado tenemos a los precandidatos de Juntos por el Cambio, por un lado Patricia Bullrich y por otro lado Horacio Rodríguez Larreta, que vemos a través de los spots, a través de los medios de comunicación, que están disputando obviamente su propia interna, pero también vemos también en los spots que se siguen hablando entre sí. La sociedad, también pasa dentro de Unión por la Patria, está viendo desde afuera todas las internas que están sucediendo dentro de los diferentes espacios, y por un lado se habla para el Círculo Rojo y por otro lado las personas quieren llegar a fin de mes y eso no lo están logrando. Y sigue siendo una discusión un diálogo entre sordos. Yo repasaba recién algunos porcentajes que nos adelantaron. Me llama la atención inicialmente la fuerte distancia que hay entre Bullrich y Larreta, donde Bullrich está más que duplicando la intención de voto de Larreta. ¿Cómo es esto? Sí, a nosotros la verdad también nos sorprendió. Después el análisis que podemos llegar a hacer es que Patricia Bullrich es la que está polarizando principalmente contra el kirchnerismo, con un discurso mucho más duro, hablando de orden. En cambio, Rodríguez Larreta empieza a perder cierto peso por un discurso un poco más moderado para los sectores por ahí más antikirchneristas o más antiperonistas, y ahí vemos la diferencia. Por otro lado, también lo relacionamos con Milei, un Milei que, según los sondeos que veníamos midiendo en los últimos meses, había llegado casi a los 25 puntos, y hoy está en 17,9%. Hay parte del porcentaje de Milei que en un momento elegía a Milei que está yendo para Patricia Bullrich. La ven como la gran combatiente contra todo lo que representa el kirchnerismo, y Larreta está perdiendo bastante peso en ese sentido. Y el otro dato, Oscar,
de alguna manera confirma lo que Cristina Kirchner dijo hace algunas semanas, cuando imaginó un escenario de 3/3 en las elecciones, y de alguna manera admitió que podía quedar afuera el oficialismo de un eventual balotaje, porque dijo, bueno, nuestra principal ambición debe ser entrar al balotaje, y ustedes están teniendo a Juntos por el Cambio sumando casi 30 puntos, sumando los votos de Larreta y Bullrich, pero atención, porque con estos números queda segundo Milei y Massa se queda afuera. Sí, si sumamos a Massa con Grabois, llegaría a los 25,1%. Claro. Pero a nosotros el dato que nos llama la atención ahí es el porcentaje de Grabois. Primero tenemos a Massa con el 17,2%, pero Grabois uno piensa que puede sacar el 2%, el 3%, y en el sondeo que hicimos le dio 7,9%, casi 8 puntos, es bastante alto para lo que viene construyendo Grabois. Hay que ver ese voto duro kirchnerista, ¿a dónde va en las elecciones generales? Quizás esté enojado todavía por la elección de Massa, y quizás vaya hacia sectores de la izquierda, o directamente vaya directamente a Massa en las elecciones generales. Pero Unión por la Patria se transformó en un espacio más competitivo por la elección de Cristina sobre Guado de Pedro. Oscar, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo también debo manifestar mi sorpresa cuando veo prácticamente 12 puntos a Patricia Bullrich sobre Larreta, sobre todo porque en general uno viene observando cierta paridad, e incluso por lo que uno pudo observar y escuchar, no sé si esto está medido, pero ¿qué tanto impactó el resultado de la provincia de Santa Fe, donde la candidata de Patricia Bullrich, atravesó una muy mala elección? ¿Se puede traspolar? ¿Esto no está afectando los números a nivel nacional? Mira, Van, lo que nosotros estamos viendo es que en las provincias se define dentro de las provincias, con mensajes muy segmentados para las necesidades de cada una de las provincias. Pongo el ejemplo más allá de Juntos, pongo el ejemplo de lo que es la Libertad Avanza, donde la figura de Milei es muy fuerte en cada provincia, la elección como presidente, y después cuando vamos a sus candidatos a gobernador o sus precandidatos a gobernadores de las diferentes provincias, sacan menos del 3%. Entonces, la discusión nacional me parece que va a ir por otro lado, más allá de lo que se está discutiendo, lo que se discutió en Santa Fe, lo que se discutió también en Córdoba en su momento. Me parece que están concentrados en tratar de llegar con un mensaje más nacional a todas las provincias que un mensaje dirigido a cada una de las provincias, y eso se ve un poco también en los números que se están manejando. Bien, Oscar, te agradecemos muchísimo este contacto con Asteriscos. Ya por supuesto cuando estemos más cerca de las PASO volveremos a dialogar. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias por la entrevista. Ahí estaba el analista político Oscar Romano de la consultora Tachyon. Bueno, este sondeo que tiene distintas aristas muy llamativas, como lo mencionaba Iván. Y habrá que ver, ¿no, Iván? Claro. Hay cierta resistencia en algunos partidos, lo dijo el dirigente cordobés, ¿no? Los pituquitos de la Recoleta. Hay alguna resistencia en algunas provincias hacia los candidatos emergentes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, es que si te pones a pensar, en algún sentido hay una lógica. La realidad es que la oferta electoral en este año de elección presidencial es netamente centralista para todas las fuerzas, y de algún modo es lógico que las provincias no se sientan acabadamente representadas. De todas formas, la expresión de Yarlora el domingo último fue ciertamente poco feliz, y me parece que rechazada en general. Otra vez, ¿no? Me parece que la dirigencia no termina de entender, creo, que hay un mensaje de la ciudadanía
quiere bajar un cambio, que quiere un poco más de diálogo, de consenso, de aprender a vivir en las diferencias, ¿no? Que de eso se trata, porque el otro camino de confrontación, por lo menos ya llevamos recorrido prácticamente 20 años, lo hemos probado hasta el cansancio, si no entramos en otras épocas de la historia, y la verdad es que no ha arrojado buenos resultados. Déjame decirte, José, en esta línea, que esto también está calando hondo, por eso mi pregunta, ¿no?, recién con respecto a esta encuesta, está calando hondo en el bullrichismo, para llamarlo de algún modo, con este mentado eslogan de todo o es nada, que en algún sentido resume esta lógica de blancos o negros, ¿no? Y que en algún sentido está siendo puesto en duda por los propios equipos de Bullrich, que en las últimas horas cometieron un gaffe que no lo dejó pasar Larreta también, cuando habló de un blindaje de dinero que llegaría del exterior para salir del cepo. Rápido de reflejo, Larreta, también cambiando, si querés, algo de su tono habitual, recordó el paso de Bullrich por el gobierno de la Alianza con el malogrado blindaje financiero que sabemos dónde terminó. Pero como bien decís, José, falta poco para la hora de la verdad, y me parece que habrá que ser muy, muy astuto y escuchar bien el mensaje de la gente. Sí. En definitiva, y un tema interesante, Iván, que seguramente lo vamos a intentar tratar el programa que viene, es la baja participación de la gente, ¿no? Que es llamativo. Habrá que ver qué dicen las encuestas respecto de esto también. Nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio. Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Mazot, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 504B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos salgan ganando. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá contra la Agenda 2030. Votá a lo Bukele. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Soledad Yapura, gobernadora. Jorge Ayala, vice. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 31/12/2023 para compras de empresas realizadas en comercios de uso de rubro según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Y todo el escenario que se viene lo analizamos junto a Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, se hizo finalmente, había rumores, Elon Musk ya está volando a todos los pajaritos de lo que fue alguna vez Twitter, lanzó su nueva red social X, que reemplaza a Twitter, pero hay toda una estrategia detrás que se viene y que le está imaginando, ¿no? Efectivamente, en otro episodio de las increíbles aventuras de Elon Musk, ahora se le ocurrió de golpe de la nada reemplazar el logotipo de Twitter por la X, por esa X que para él es importante porque, bueno, hace 24 años más o menos, en los inicios de la burbuja de Internet, él estaba trabajando en un proyecto que era X.com, que era una especie de banco online, que bueno, que después se fusionó con otras empresas y terminó surgiendo PayPal, que es de donde, bueno, Elon Musk consigue el grueso de su primera riqueza que le permitió fundar esas empresas que todos conocemos y que, bueno, lo están llevando a que en estos días la revista Forbes está confirmando que recuperó el puesto número 1 de la persona más rica del mundo con 240.000 millones de dólares, y esto no es debido a las modificaciones que está haciendo en Twitter, donde hay mucha gente que está muy preocupada, sino que hubo un repunte importante en las acciones de Tesla. Entonces eso llevó a que se modifique la riqueza de Elon Musk. No es vinculado a que sea una especie de reflejo optimista sobre esto de X.com, porque la verdad que en general hay mucha preocupación sobre lo imprevisible que podría hacer este cambio y para qué está haciendo este cambio. Bueno, ¿y para qué está haciendo este cambio, no? X.com podría albergar a futuro más que Twitter. Yo creo que lo que quiere hacer Elon Musk es replicar su idea original de tener una plataforma en la cual se permita hacer variedad de cosas dentro de ese X.com. Y lo que la mayoría de la gente entiende es que cuando él compra Twitter, lo hace con la intención de comprar una comunidad de personas. O sea, simplemente lo que él buscó al hacer esa compra es tener una masa importante de usuarios que ya estén registrados en una plataforma que a él le gustaba, que a él utilizó y que incluso él tuvo muchas polémicas en Twitter porque estuvo bloqueado de Twitter cuando él decide comprar Twitter. De cierta forma también fue una revancha por los problemas y las polémicas que tuvo con gente de la plataforma. Y bueno, la intención de Elon Musk, por lo que se interpreta, es de crear una aplicación que él dice que sirva para todo.
lo que se entiende en base a distintas movidas y cosas que se están viendo dentro de Twitter, es que él lo que tiene la intención es de agregarle funciones bancarias y otras funciones sociales a la plataforma de Twitter, con un estilo, por ejemplo, de lo que es WeChat en China, que WeChat es una plataforma tipo WhatsApp, versión china, pero que básicamente permite hacer de todo, desde realizar pagos hasta comprar un auto, o hasta el famoso crédito social que está en la dictadura china. Bueno, eso, WeChat está instalado en los teléfonos de todo el mundo y sirve también para tener ese control particular que hacen en China. El volátil multimillonario Elon Musk y sigue dando que hablar y analizar. Rodrigo, gracias como siempre, un abrazo. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Bueno, hoy temprano informábamos los medios que la Reserva Federal de Estados Unidos subió, como se esperaba, la tasa de interés. Hay mucha preocupación todavía por la evolución del costo de vida en Estados Unidos, pero ahora queríamos tener un poco la visión de cómo puede impactar esto en la Argentina, sobre todo en los mercados financieros, en quien toma decisiones de cientos de millones de dólares a veces. Lo tengo en línea Mariano Cerdanz, CEO y fundador de la gerenciadora de patrimonios FDI. Mariano, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias. Bueno, pasaron pocas horas desde el anuncio, si bien se esperaba, hoy impactó creo que negativamente en los bonos en dólares de la Argentina y en las acciones también, pero ¿cuál es tu impresión? ¿Cómo analizás así de primera mano esta nueva suba de tasas de la Reserva Federal? A ver, para el mundo es, porque vos decías para Argentina, yo te diría que para Argentina está disociada completamente del mapa mundial, ¿no? En cuanto a mercados, en cuanto a tasas de interés y demás, ¿no? Está completamente fuera del mercado. Para el mundo, obviamente, la suba de tasa, como decías vos en la introducción, era lo esperado, era lo que se esperaba. Ya de hecho las tasas de los bonos o las letras del gobierno de los Estados Unidos ya reflejaba esa suba. Y bueno, la puso en el rango del 5.5. Recordemos que esa suba de la Fed es la tasa en la cual se prestan los bancos entre sí, y obviamente es una de las tantas tasas de referencia, ¿no? Ahora, vos también recién decías, el tema es la inflación. Y uno de los temas que no afloja, o parece que no afloja, es el mercado laboral. Fíjate que hace unos meses se culpaba a los incrementos de salarios como presionando la inflación. Y no, era al revés. La inflación era lo que producía el incremento de salarios en los Estados Unidos. Después se empezó a hablar de que eran los empresarios que subían los precios para cubrirse. Y sí, vos como empresario tratás de protegerte para adelante. Lo que vos tenés es una emisión sideral, al mismo tiempo tenés, sí, también la cuestión de una globalización que está media rota, con China fuera del mercado mundial, o por lo menos con el comercio pleno con Estados Unidos y Europa. Entonces eso influye también en la parte de oferta, y una demanda, por lo que te decía antes, por un mercado laboral que sigue muy fuerte y se sigue demandando, se siguen creando puestos de trabajo. Entonces, bueno, no queda otra que mantener las tasas altas o seguir subiendo la tasa, pero esa predicción de que hace 6 meses, un año, de que las tasas no iban, o te diría 6 meses, que las tasas no iban a seguir en este nivel, más allá de hace un mes, el arco se está trasladando por lo menos un año más en este nivel de tasa, ¿no? Mariano, me interesaba, bueno, ustedes tienen oficinas en Uruguay, Estados Unidos y Argentina, pero le brindan, tienen clientes de 14 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Me interesaba conocer de primera mano si tenés que marcar 3 o 4 diferencias en cuanto al mercado financiero y bueno, de alguna manera cómo inciden las variables de la macroeconomía. En Uruguay y en Argentina, ¿cuáles marcarías? Bueno,
dos mundos completamente diferentes. Acá en Uruguay hay yo te diría, la gran demanda que vos tenés es de los extranjeros que vienen a vivir por la vacación fiscal. Por otro lado, las pasteras que traccionan mucho la economía y por otro lado también un mercado exportador que hoy demanda todo lo que Uruguay produce, ¿no? Y Argentina podría estar perfectamente igual, lo que pasa que la exportación en Argentina, 50% te diría va por el canal formal, que es el dólar oficial, y el otro 50% va por el canal informal. Por eso no hay dólares en Argentina. En realidad Argentina produce récord histórico de dólares. Lo que son dólares, lo que faltan son patriotas, entre comillas, que lo quieren entregar a un precio que te dice el gobierno que vale, ¿no? Entonces la gente se rebela, el exportador se rebela y dice, no, esto es mío, lo cobro de otra forma, lo cobro en el exterior, lo cobro por otro lado y no te entrego los dólares. Y ese es el tema con Argentina, la gran diferencia entre Argentina y Uruguay. Entonces vos tenés un mercado exportador de Argentina que está roto completamente, gran parte en el informal, o directamente no producen nada, porque vos tenés una multinacional, no puede exportar en negro, no puede violar una ley penal cambiaria, y en Uruguay eso funciona perfectamente. Lo mismo que en Brasil, lo mismo que en México, lo mismo que en el resto del mundo. En un país normal vos tenés un solo tipo de cambio y no tenés un gobierno que te dice esos dólares no son tuyos, son míos, son nuestros, y te vamos a pagar por esos dólares esto. No hay nada más fascista que eso. Por eso Argentina está rota, ¿no? Y acá es diferente. Pero acá es diferente como en Uruguay, como en Brasil, como en Paraguay, como en México, como en cualquier país normal. Hoy los commodities vuelan, siguen altísimos, que es lo que países como Argentina y Uruguay producen, ¿no? Y Mariano, quienes toman decisiones, quienes tienen patrimonios grandes, ¿y qué esperan para después de las elecciones? ¿Y creen que va a poder normalizarse de alguna manera la Argentina en materia, por ejemplo, cambiaria? ¿O creen que la solución va a venir, va a ser en forma gradual y a mediano o largo plazo? ¿Vos decís los patrimonios de los argentinos? No, yo te digo los que tienen que tomar decisiones de inversión, los clientes de ustedes, ¿va? Y de alguna manera, ¿qué es lo que están esperando o diciendo respecto del próximo gobierno? ¿Esperan una normalización cambiaria o dicen, no, esto va para largo, va a haber cepo durante bastante tiempo? El uruguayo, el brasilero, el mexicano, el español, son algunos de los países donde nosotros tenemos clientes, ni tienen en cuenta Argentina. No lo tienen en cuenta más. Y después el argentino, acordate que Argentina no es que tiene un mal antecedente, tiene un prontuario. Sí. Entonces el argentino está quemado de su propio país, disgustado, enojado. Entonces yo te diría hoy, por más que empiece a de a poco a haber un hilito de esperanza, y eso lo ves en los activos financieros, inmobiliarios ahí en Argentina, la gente está muy susceptible, muy desconfiada. Por eso un próximo gobierno, yo te diría, obviamente va a tener cero crédito, pero cuando te hablo cero crédito es desde lo financiero hasta lo emocional, las expectativas, con lo cual va a tener que tomar medidas muy drásticas, muy pronto, muy rápido, como para que la gente de alguna forma, viste, empiece a mirar de costado así con recelo, diciendo, che, no me estaré perdiendo algo, ¿no? Y ahí de a poquito ir poniendo, que te diría, la codicia un poco lo vaya moviendo, y ahí que tengas una paso inversa, una paso 2019 inversa, pero que no va a ser con la velocidad de la paso, viste, que en un día te cayó todo 60%, ¿no? Mariano, entonces, te aprovecho, ya que estás en Uruguay, en una línea, decime cómo está el tema del agua ahí en Montevideo, que se sabe, llovió, no sé. Bueno, toda una novela sobre el tema del agua, acusándose un partido con el otro, pero bueno, sí, tiene sus complicaciones, pero bueno, se sigue moviendo todo, no es
no es como... no es que se paralizó la economía porque... Yo como argentino me da mucha vergüenza a veces algunos argentinos opinando lo que pasa acá, cuando acá es un país normal. Claro. Me explico, faltará una cosa, otra, pero como mismo dijo Mujica, esto es una cuestión de varios gobiernos atrás, de falta de planificación. Claro. Pero después funciona todo muy bien, te diría una economía totalmente oficializada o regularizada o en blanco. En blanco. Vos tenés lugares donde querés ir a pagar en efectivo y no te aceptan en efectivo. Claro. Está todo formalizado, o gran parte de la economía formalizada. A la gente no le interesa entrar en problemas. Entonces, obviamente Uruguay, vos tenés, por ser un país chico y un país muy regulado al mismo tiempo, necesita hacer un cambio, necesita desregularizar todo, tiene un Estado grande, tiene las empresas monopólicas estatales que de nuevo es una típica empresa estatal, burocrática, con baja productividad y demás, y bueno, hay cosas que hay que arreglar. Pero como un típico país también latinoamericano, ¿no? Claro. Bueno, Mariano, te agradezco mucho. Funciona todo. Te agradezco mucho el panorama y las opiniones, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, gracias de nuevo por llamar. Ahí estaba Mariano Sardán, CEO y fundador de la gerenciadora de patrimonios FDI. El Banco Ciudad lanzó nuevos préstamos para estudiantes, entre otras decisiones. Lo tengo en línea el gerente de banca minorista de la entidad, a Matías Hirschman. Matías, José Calero, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, José? Buenas noches. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué pueden esperar los estudiantes? ¿Qué expectativa hay? Bueno, la verdad que me toca comunicar esta línea para estudiantes, que no es una línea nueva, ¿no? El banco la tiene desde hace 2 años, sí, agosto de 2020, si no me equivoco, una línea donde ya bancarizamos a 20.000 estudiantes, que resulta súper atractiva porque arranca con tasas del 40% tasa nominal anual, ¿no? ¿Eso es la mitad más o menos de lo que la tasa que se cobra ahora por cualquier crédito? Sí, 1/3 de la inflación anual. Sí, lo que buscamos acá es bancarizar estudiantes, ser el primer banco de estudiantes. Apuntamos a estudiantes de todo tipo, ¿no? Estudiantes que estén haciendo estudios universitarios, terciarios, ¿sí? Posgrados, y también recibidos, que se hayan recibido en los últimos 5 años, ¿sí? Son préstamos de hasta 5 millones de pesos, hasta 36 meses de plazo. No controlamos el destino de los fondos, tenemos múltiples historias de estudiantes que sacan este crédito para comprarse una computadora, para poder, no sé, mejorar sus habilidades de programación, o incluso sacar el préstamo para hacer otros cursos de capacitación específicos. Tenemos líneas específicas también para mujeres que estén estudiando disciplinas vinculadas a la ciencia, a la tecnología y la matemática, con el objetivo de incentivar que cada vez más mujeres se dediquen a esas disciplinas. Y este producto tiene un componente interesante, que es que también abarca a estudiantes que no tengan ingresos, pudiendo aceptar la figura de un garante, ¿sí? Un familiar o conocido. Algo inusual en crédito, ¿no? La verdad que fue una innovación que hicimos hace 2 años, funciona muy bien. En términos de mora, la verdad, no tenemos ningún problema de mora con este préstamo, y ya tenemos información empírica como para demostrarlo, que se verificó lo que era nuestra hipótesis inicial, que iba a funcionar muy bien. Y la verdad que se da un proceso muy interesante desde lo comercial, porque estos estudiantes que comenzaron su historial crediticio con el banco a partir de la figura de un garante y sin tener ingresos, ya comenzaron a tener su primer trabajo, y ahí sí fluye y van creciendo en los productos que van adquiriendo con el banco, ¿no? Después ya no necesitan garante. Exactamente. Bien, Matías, gracias. Queríamos tener un poco de detalle sobre estos créditos del Banco Ciudad para estudiantes. Bueno, hasta 5 millones de pesos, es un monto interesante, un máximo de 3 años de plazo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, José. Déjame decir que a todo aquel interesado se meta en la página del banco, bancociudad.com.ar, y ahí va a tener toda la información, también para que lo contacten. Esto aplica a Ciudad de Buenos Aires y las provincias donde el banco tiene sucursal. Perfecto. Córdoba, Tucumán, Salta y Mendoza. Gracias y buenas noches. No, gracias a vos, Matías Hirschman, gerente de banca minorista de Banco Ciudad, y ya está en línea el hombre de la provincia de Buenos Aires, Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José. Buenas noches, audiencia. Bueno, antes de empezar con tu punteo de siempre,
se viene la caravana entre Kicillof este sábado estaría salen a la cancha con todo, ¿no? Kicillof, Massa, y acá está el tema, porque en Matanza hay 3 candidatos a intendentes. Claro. Intuyo que Espinosa será el gran protagonista. Todos se cuelgan de Massa, esos candidatos. ¿Cómo? Todos van colgados de Massa. Totalmente, los Moria, 3. La gran Moria Kazán. Claro, sí. Bueno, todos le suman a Massa. Espinosa, Patricia Cubría y la exdiputada Ramírez. Sí, y el tema es que todos le suman a Massa, Juan, pero Massa al que más necesita es a Espinosa para que le fiscalice todo. Sí, coincido, es más, si vos me permitís aventurar un resultado, Espinosa para mí creo que va a andar tranquilamente. Sí. Hoy se está hablando de casi mayoría y minoría, hay 3-4 puntos que puede haber una minoría con respecto a Cubría, pero todavía no la tiene asegurada. Bien, Chiche Duhalde estuvo en Morón. Sí, Hilda Chiche Duhalde estuvo de gira justamente en Morón, inaugurando un local partidario con respecto a partido que lleva como candidato Schiaretti y a Randazzo. Estuvo ahí acompañando a los candidatos locales, Guillermo Martínez a intendente, el doctor Daniel Mancilla concejal, y el local que inauguró en la calle Casuyo y Buen Viaje en Morón. El campeón del mundo Chiquitapia tiene su candidato en Lanús. Me llamó la atención, José, este video que le graba levantando a Nicolás Russo, ex presidente del Club Lanús, diputado provincial él, que va justamente a las PASO, como candidato a intendente, por supuesto lo apoya a Massa, entre otras cosas. Chiquitapia expresó: podés darle muchísimo a los vecinos y a las vecinas de Lanús, ojalá te sepan conocer, entender y te den una posibilidad de trasladar lo mismo que hiciste en el Club Lanús a tu barrio. Bueno, la selección argentina vende, así que tal vez le aporte algunos votitos el Chiquitapia a este candidato. Y querido Juan, te mando un fuerte abrazo, discúlpame por no completar hoy la grilla de temas, pero me parece que los principales los cubrimos. Nos reencontramos la semana próxima. Buena semana, adiós. Ahí estaba Juan Andrés Paulenco, toda la información bonaerense va a ser clave para lo que viene, ¿no? Es la elección clave para la elección primaria. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes como siempre el próximo miércoles, aquí en Ecomedios 1220, desde las 20, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down all on that day.